Muy buenas tardes, estamos en otro episodio de Política al Día, una sección inspirada en un microprograma que se llama La Moda al Día, donde se habla en una exclusiva de moda y en detalle. Acá lo vamos a hacer de política, y donde esperamos en este segundo capítulo tocar otro tema en profundidad, con mayor detención a lo que tocamos los análisis que hacemos diariamente. Debo recordarles mi nombre, Nelson Leiber Zulti, cientista político, mi blog Cientista Austral, canal de YouTube Los Desahogados con María del Sánchez Fernández, María del Sánchez Flores, y mi columna de opinión todos los días domingo en El Pingüino. Bien, el tema de hoy: principios de la política exterior chilena. Todo habla de las relaciones internacionales y de la política exterior. ¿Qué es la política exterior? Definiciones de distintos autores. La política exterior es las relaciones y conversaciones que tienen los países con la finalidad de obtener relaciones diplomáticas y obtener un diálogo constante para la solución de los problemas en forma pacífica. Y cada país, de alguna manera, tiene forma de afrontar la política exterior. Para algunos, la política exterior se afronta desde una perspectiva de la reciprocidad. O sea, yo coopero con otro país y este me coopera. Otros tienen una visión de la doctrina de la cooperación. Se debe cooperar con todos los países en ciertas materias que son relevantes y que son premisas para la gran cantidad de la humanidad. Para otros ocupan el realismo, que es: los hechos son lo que son y no lo que deseamos que fuera. Por lo tanto, tienen una visión mucho más pragmática de las relaciones internacionales. Y así hay distintas visiones y formas. Acá nos vamos a concentrar en cuáles son los principios esenciales de la política exterior chilena. Y vamos a dar ciertos parámetros y características de estos tipos. ¿Qué son estos principios de la política exterior? Son lineamientos, fundamentos, guías, esencias, pautas con las cuales se van a sustentar con línea de coherencia las decisiones que Chile adopta en materia de relaciones internacionales y las orientaciones en las que el país va a fijar sus relaciones internacionales. O sea, ¿cuál es la pauta que va a fijar el país en sus distintas relaciones internacionales y en su relación con los demás países? Para eso Chile tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que guía con el canciller y los gobiernos de turno las relaciones internacionales, pero a su vez existen unos ciertos organismos que forman a los diplomáticos chilenos. Por ejemplo, la Academia Andrés Bello, que es la que permite la formación de diplomáticos, y junto con los gobiernos de turno y con la visión global que fija el Estado chileno, mantiene una visión independiente del matiz que toquen los gobiernos de turno que el gobierno chileno tiene en sus relaciones exteriores. Aquí vamos a determinar cuál es la visión que, según este ensayo, tiene la política exterior chilena. La política exterior chilena tiene que establecer una orientación, una jerarquía, como planteamos. Y en lo primero que se presenta y establece esa posición y jerarquía es con respecto al derecho internacional. Porque el derecho internacional es el que regula la relación entre los demás países y los demás estados.
la posición que tiene el gobierno de Chile es del respeto al derecho internacional. El más legítimo y efectivo recurso que cuenta para hacer valer los derechos en el ámbito internacional es el respeto irrestricto a las instituciones jurídicas establecidas por el derecho internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que Chile respeta todas las instituciones de derecho internacional, la supranacional, la gestada por los propios países, que son los tratados internacionales, y todo aquel organismo supranacional como ONG o organismo internacional que está sujeto y que escribe a tratados internacionales puede tener relación con el Estado de Chile y se respeta. O sea, Chile respeta la plena vigencia de los tratados internacionales. ¿Y por qué? Porque dentro de la diversidad de funciones y estructuras del aparato jurídico internacional se establecen las relaciones políticas entre los estados y obviamente Chile le determina en esa relación con los estados siguientes puntos que pueden ser relevantes, entendiendo que Chile se siente sujeto del derecho internacional y respeta las relaciones internacionales, le da importancia a ciertas características especiales, las cuales son las siguientes: vigencia y respeto de los tratados. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile busca la plena vigencia y respeto de los tratados internacionales y que el acuerdo o el depósito con otras naciones o países de esos tratados, él busca cumplir esos tratados y que se cumplan. ¿Para qué? Para buscar el valor de la estabilidad internacional, o sea, que las relaciones internacionales se mantengan estables en forma coherente, porque la existencia de los estados constituye una condición indispensable, según la visión del Estado de Chile, para que los gobiernos se desarrollen entre naciones y entre países. Si existe una relación estable entre los estados, las naciones que forman parte y dan origen a los países se pueden desarrollar. Por lo tanto, el respeto a los compromisos adquiridos, ya sean los tratados internacionales o acuerdos, es un principio fundamental para articular nuestras distintas sociedades. Y por eso Chile le da un valor fundamental a los tratados internacionales como práctica para promover las relaciones internacionales, para determinar una seguridad jurídica, cooperación entre los estados y para fijar reglas claras que permitan que estos estados respeten estas normativas y puedan cumplirse el objetivo de tener una relación fluida y mantener el equilibrio con reglas estables. El segundo punto esencial para la visión de las relaciones internacionales en Chile es la solución de controversias. Y para buscar esa solución de controversias, esta tiene que ser pacífica. ¿Qué quiere decir con eso? Chile busca maneras de resolver los conflictos internacionales evitando los conflictos bélicos o el uso de la fuerza, a través de tratados internacionales, arbitraje, etcétera. Cualquier mecanismo que permita llegar a acuerdos sin la necesidad de que las controversias entre los países y entre Chile y los países vecinos o la comunidad internacional terminen con controversias. Por eso su solución pacífica, donde se reitera el apego o a la prohibición del abuso de la fuerza en las relaciones internacionales. O sea que no se puede utilizar en las relaciones internacionales la amenaza o la violencia. Y que esta está establecida, que no es un mecanismo válido y que están utilizados en la contra de los mecanismos establecidos por Naciones Unidas. Y Chile tiene firme convicción de que la diplomacia y el derecho es el mecanismo adecuado para la solución internacional
de las distintas controversias. Chile fue uno de los socios fundadores de las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, ONU, y por eso se le asigna al sistema internacional y dentro de la lógica de la visión internacional de Chile un valor fundamental y estricto a la aplicación de los principios de alcanzar la solución de los conflictos internacionales de manera pacífica. Esto significa que se va a buscar de toda manera pacífica y no beligerante una manera de cumplir estos principios de manera coherente y pacífica para evitar los conflictos internacionales. Otro concepto importante dentro del respeto del derecho internacional: Chile determina que acepta el respeto y la independencia soberana y el principio de igualdad entre distintos estados. O sea, Chile reconoce que los distintos estados son iguales entre sí y que existe una independencia entre ellos y que ningún estado puede intervenir en otra nación pasando a llevar e ir respetando el derecho internacional. Claro que determina que hay ciertas excepciones que pueden limitar a este principio de que ningún Estado puede intervenir sobre otro en el derecho internacional, que es cuando se abusa de los derechos humanos, que son universales e indivisibles, y obviamente esto permite que Naciones Unidas, si es que algún Estado determinado abusa de los derechos humanos, este puede intervenir, sobre todo cuando está en peligro la integridad y la seguridad de la población en forma grave. También Chile reconoce la integridad territorial. Esto significa que los estados son independientes política y territorialmente y que ningún estado ni diplomacia puede intervenir en ello, que va de acuerdo con el principio de independencia de los estados pronunciado anteriormente. Y que el territorio nacional de cualquier estado y el territorio de Chile es único e indivisible, incluyendo el espacio aéreo, el mar territorial, el territorio antártico y todos aquellos territorios que están bajo el dominio del país, y Chile reconoce a otros países esa misma característica, el principio de integridad territorial. Estos son algunos de los principios básicos. El segundo principio de importancia es la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Chile determina, y las autoridades determinan, que el diálogo y los valores que
deben representar a Chile y también se deben determinar en el mundo, es apelar al diálogo, a la tolerancia, a la igualdad de oportunidades, a la inclusión, a la cohesión social, a respetar las distintas libertades fundamentales. Chile acepta que todos los seres humanos deben ser tratados con igualdad y derechos, observados y respetados en todas circunstancias, tiempo y lugar. Por lo tanto, de ahí el país adhiere a mecanismos y intercambios que permitan asegurar los derechos humanos y a cooperar cuando en los distintos países y naciones estos mecanismos de derecho no sean consistentes, ni sean operables, ni eficaces, para que la promoción de los derechos humanos se siga manteniendo y se respete toda diferencia, todo grupo étnico, todo grupo social y toda necesidad que los estados no estén tomando en cuenta. Y el tercer punto importante es la responsabilidad de cooperar. Chile determina que los actores estables, los actores estatales y no estatales en la vida internacional deben cooperar en forma directa con otros estados para conseguir objetivos en común, buscando herramientas cada vez más eficaces, desafiar y enfrentar amenazas internacionales como el cambio climático, el narcotráfico, la falta de alimentación y todas aquellas tareas que son esenciales en el cual no se requiere solamente esfuerzos individuales de los distintos estados, sino que se requiere una visión internacional junto a organizaciones transnacionales, personas jurídicas y organizaciones varias para seguir un objetivo común que torne al desarrollo y al bien común. Ningún miembro de la comunidad internacional, según la visión de Chile, debería quedarse fuera de la posibilidad de cooperar ni eludir la responsabilidad. Por eso Chile busca cooperar con los distintos organismos técnicos humanos en los foros multilaterales, universales, regionales, suprarregionales y bilaterales para buscar solucionar los distintos problemas en común. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Los principios básicos son esenciales. El principio de cooperación, que es importante, que Chile va a cooperar con todos los estados en materias que sean de bien general. Por ejemplo, lo que ocurrió en la pandemia. Muchos países recibieron vacunas de las que Chile compró y ayudó a mediar para que otros países consigan otras vacunas. Y cooperó con países vecinos. También la cooperación internacional, como las acciones de ayuda a Haití, a países centroamericanos, ser observador en conflictos diplomáticos, o en Colombia, y otros requerimientos políticos que se le hace al país. Cooperar con el bien y la estabilidad de la comunidad internacional. Ese es el tercer punto. El segundo punto es estructurar la democracia y los derechos humanos, que el valor que centra al país obviamente es la búsqueda de los valores democráticos y el apego irrestricto a los derechos humanos. Obviamente esto es lo más difícil de cumplir, ya que según los gobiernos muchas veces los derechos humanos son vistos de manera relativa, pero el país tiene la intención de velar y ayudar a otros para fortalecer el sistema democrático y mantener los derechos humanos. Por ello se requiere estar siempre en fiscalización, de cumplir, como se dice aquí, los mandatos de derechos humanos a Naciones Unidas, el respeto a las diferencias, que está cuestionado por algunos por la visión del pueblo mapuche,
y además lo ocurrido en el estallido social. Y esa ha sido siempre la tarea más difícil, asegurar la promoción de democracia y derechos humanos, porque los conceptos de derechos humanos se han relativizado más allá de la cuenta. Pero el país se compromete internacionalmente a exigir el respeto de los derechos humanos y a él cumplir, y ellos cumplirlo también. Por eso que se interpela a Venezuela cuando abusa de estos derechos humanos y ataca el sistema democrático teniendo una dictadura, y además a Cuba se condena a Rusia y a Putin y a todos aquellos que atenten contra la democracia y los derechos humanos dentro de la visión internacional. Y el respeto al derecho internacional, que es uno de los principales argumentos acá, que los fallos de tribunales internacionales se acatan, no se cuestionan, se cumple el derecho internacional y se busca que se haga cumplir el derecho internacional y se promueve el diálogo para que el derecho internacional sea un mecanismo lógico para la resolución de conflictos. En el fondo, la visión que plantea Chile democrático, es una participación plena en el mundo internacional, donde se pueda resolver los conflictos pacíficamente, se pueda cooperar con otras naciones, se respete al derecho internacional y se busque respetar los derechos humanos y se procure el cuidado al sistema democrático, lo cual es evidentemente necesario. Esto ha ocurrido en los últimos tiempos y esta visión de la visión internacional del país costó mucho tiempo determinarla por los 17 años de dictadura y las distintas fases que ha vivido el proceso de relaciones internacionales con Chile. Y aquí narrarles una revista de ciencia política, un reportaje, revista de Ciencia Política, volumen 8, número 2, del año 2003, donde establece los principios básicos, según ellos, de la doctrina exterior chilena, según las distintas etapas, donde se incorpora y se analiza las relaciones exteriores desde 1973 al 2000, incluyendo gobierno de Allende, Unidad Popular, la dictadura de Pinochet, el gobierno de Patricio Aylwin, el gobierno de Eduardo Frei y principios del gobierno de Ricardo Lagos. Ahí nos deja una visión mucho más contemporánea. En este periodo vivió distintos tipos de enfoque de las relaciones internacionales, obviamente, y que distintos presidentes tuvieron distintos enfoques de esta situación. Como acá dice el trabajo, se va a analizar los enfoques de Allende, Pinochet y Lagos, que tuvieron una visión mucho más protagonista en relaciones exteriores, por matices o por formas distintas de las relaciones internacionales. Y Frei y Aylwin tuvieron también una visión más distinta de las relaciones internacionales. Ellos lo establecen de una manera más discreta, por eso hacen esas dos separaciones. Frei y Aylwin, que de alguna manera uno tuvo una visión más económica y más de introducir al mundo económico, al país, a los foros y a los tratados de libre comercio, y Aylwin, que tuvo que reiniciar la inserción de Chile a el sistema internacional, que tuvieron que rearmar la política exterior democrática de nuevo, a diferencia de el gobierno militar Pinochet y Lagos, que Pinochet, Lagos y Allende, que por una situación más ideológica fueron más activos o por mayor habilidad o enfoque de sus relaciones internacionales fueron más activos
y más audaces en sus relaciones internacionales según el texto. Usted tomará sus propias conclusiones. Empezando con la visión del 73, aquí nos establece que obviamente el sistema político chileno estaba polarizado, las instituciones estaban totalmente en disputa, había una división política, por lo tanto las instituciones internacionales también no estaban ajenos a este hecho y obviamente también tuvieron su punto crítico, ya que de alguna manera la Unidad Popular proponía un realineamiento de Chile en el eje de la política internacional. Recordemos que en esos años estábamos en plena Guerra Fría y Chile está más cercano a una posición con Estados Unidos bajo la influencia norteamericana. Lo que planteó la Unidad Popular era acercarse más al eje de la Unión Soviética o al eje del grupo no alineado, lo cual aquí trajo a las primeras disyuntivas, porque Chile quería acercarse más a la Unión Soviética, dando señales claras y tomando decisiones políticas que empezaron a molestar al gobierno de Estados Unidos, pero que la Unión Soviética recomendó a Chile no tomarla, porque le podrían producir un problema serio a Rusia con la Unión Soviética e tensar aún más la situación. Por lo tanto, de alguna manera, y esto hay que decirlo como lo han dicho muchos analistas, la Unidad Popular fue como desconocida y un poco bastardeada por sus padres ideológicos, los cuales no quisieron tomarla en cuenta ni le dieron mayor importancia. En parte porque dicen que no se creía del camino que la Unidad Popular proponía de generar una revolución socialista por vía pacífica. Por lo tanto, para no tener choques con Estados Unidos, la Unión Soviética se distanció y no cooperó como se debía con el gobierno de ayer. Por otro lado, la República Popular China aconsejaba a Chile a no tener una política internacional o que buscara la solidaridad internacional, sino que tratara de solucionar y sostenerse por sus propios medios y esfuerzos internos, no por el multilateralismo ni la cooperación internacional. O sea, en el fondo también China dejó de lado a Chile y Unión Soviética también, por no confrontar a Estados Unidos. O sea, si usted se da cuenta, internacionalmente la Unidad Popular fue abandonada y su visión de realineamiento fracasó porque obviamente con los que querían alinearse no quisieron, para no enojar a Estados Unidos y mantener el equilibrio, y otros simplemente le dijeron que no era un mecanismo correcto y usted no nos importa. Gran reflexión para hacerla ahora, y sobre todo explica el por qué la Unidad Popular tuvo tantos problemas internos y también internacionales. Pues porque en parte la ayuda al proyecto no llegó, y eso podríamos decirlo que no era solamente por el enemigo interno, sino porque no tuvo amigos también internacionalmente. Obviamente el mundo de el derrumbe de las instituciones democráticas, la economía, el crecimiento y todo aquello desembocó en generar condiciones adversas a todos los desafíos diplomáticos, y que el gobierno de Allende trató de alguna manera hacer una diplomacia cultural, intelectual, para buscar ayuda externa. De hecho, Víctor Jara, por ejemplo, fue nombrado embajador cultural de Chile, y donde iba contando y iba representando al gobierno de Chile. Todo ese tipo de mecanismos culturales o de conocimiento para llevar a cabo el mensaje de su revolución era visto, digámoslo, con buena visión, pero no recibió ayuda ni cooperación como la que se esperaba. Y
los organismos externos no ayudaron ni protegieron como se esperaba, y esto también ayudó a desembocar la crisis del 11 de septiembre, donde este régimen se terminó. De ahí pasamos, sin duda, a el régimen militar, o gobierno militar o dictadura militar de frente. Ellos establecieron su política internacional y el primer punto era obviamente la confrontación ideológica con el sistema de puestos, con la ruptura institucional, producido por las fuerzas de izquierda de la Unidad Popular. Y esto obviamente trajo que la primera postura militar fue claramente una postura anticomunista. Y este fue el eje central de la política internacional. Pero fueron pragmáticos y mantuvieron las relaciones diplomáticas con China, porque China, al igual como lo hizo con la Unidad Popular, hacía y mantenía el principio de no intervención entre los países. Por lo tanto, no buscaba intervenir en la política interna. China, al respetar el principio de no intervención y no intervenir en la política de Chile, podía seguir teniendo relación con el país. Y basado en la realpolitik o en la política real, en la visión del realismo político, el gobierno no tenía una real práctica ideológica en un principio. Y solo se limitó a prácticas represivas, manteniendo obviamente el anticomunismo, lo cual lo llevó a ir generando una política exterior de a poco. La junta militar avanzó desde ya hacia una dictadura a finales de 1974, teniendo a Pinochet como. Dentro de los años 70 se determinan las bases de sustentación de lo que sería, de alguna manera, la visión del apoyo interno del gobierno militar, siguiendo con su doctrina anticomunista. Claramente, los que se opusieron al gobierno de la Unidad Popular les dieron un cierto apoyo civil, más otros sectores que eran democráticos y que posteriormente pasaron a oposición. Internacionalmente, esto, ¿cómo se dio? Chile empezó a tener relaciones con las administraciones republicanas de Nixon, de Richard Nixon y de Gerald Ford, donde por su doctrina anticomunista tuvieron un respaldo militar y político en el ámbito ese. Además, empezó a tener dificultades en las relaciones exteriores con muchos países que sacaron sus embajadores y no tenían una relación política con Chile, pero empezó a acrecentar y acercarse a una relación con países que tenían igual dictadores militares, como con Banzer en Bolivia y con Argentina, a partir del 76, con la dictadura de Videla, la cual tuvo sus roces y sus diferencias por el diferendo del Beagle, que casi lleva a un conflicto internacional, y también tuvo lazos y ayuda y cooperación con la dictadura brasileña, lo cual lleva al gobierno militar a tener una postura pragmática realista. Tiene que relacionar y adecuarse a hechos que producen y a la negativa de la visión política que tenía el gobierno en ese entonces. El pragmatismo se había desafiado también por conflictos con el presidente Velasco Alvarado, donde en los años 70 se pretendió por parte de Perú tener un conflicto con Chile para recuperar las provincias de Tarapacá y Arica, la cual fue subsanada por relaciones entre militares y una especie de diplomacia castrense, la que fue evitando y disipando el conflicto. Y obviamente, a pesar de las relaciones que ya se tenía con Argentina, empieza a acrecentarse producto del fallo de la reina Isabel, el conflicto por el Beagle, que trajo profunda diferencia con las Islas Austral, lo cual terminó con el arbitraje papal. La política exterior del régimen militar tuvo implicaciones respecto a ciertos estilos tradicionales de la Cancillería.
durante lo cual la estrategia del régimen militar fue compleja y tuvo que generar una combinación entre nacionalismo, que era lo que representan los militares muchas veces, entre el nacionalismo y el realismo político. Los hechos son como son y no como quisiéramos que fuera, y dentro del nacionalismo. Nacionalismo porque buscaban la identidad nacional y criticaban las ideas foráneas, entre ellas el marxismo, como son enemigos. Y realismo porque aplicaba este principio de las relaciones internacionales. Los hechos son como son y no como quisiéramos que fuera, por lo tanto hay que evaluarlo tal como se presenta. Y esto lo llevó, obviamente, a tratar, en vez de profundizar las relaciones diplomáticas entre los países de una manera multilateral, donde había muchos actores y llevar el tema a foro de conversación con muchos países, a centrar las relaciones internacionales de una manera bilateral, donde se conversaba solamente con los países en forma particular. Además, le molestaba, por razones ideológicas y la coyuntura y la realidad del entonces, el multilateralismo, la cooperación y la integración regional, que no le eran cómodos, sin duda, por las diferencias ideológicas y los conflictos con los países vecinos en ese entonces a la diplomacia chilena. El multilateralismo, el sistema interamericano y otros organismos supranacionales le eran incómodos al gobierno chileno porque empezaron a juzgar sus comportamientos y por ende no tuvo simpatía por estos ámbitos. La Asamblea General de Naciones Unidas, el mismo año 73, tuvo un primer informe en Ginebra en su Comisión de Derechos Humanos que cuestionó el comportamiento del gobierno militar e hizo un diagnóstico con recomendaciones abrumadoramente duras. La 15 Asamblea de Naciones Unidas también cuestionó y criticó a la dictadura militar de Pinochet, lo cual desde ya justificó y le dio la razón al temor que tenía el régimen militar a los organismos supranacionales y a las relaciones multilaterales. Y esto fue afianzando aún más el bilateralismo y la manera pragmática o realista de ver las relaciones internacionales. El sistema interamericano, en su Comisión de Derechos Humanos de la OEA, hizo lo mismo en el 75 y el 78, al igual que la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra en esos mismos años también tuvo la misma circunstancia, lo cual hizo que las relaciones internacionales de Chile sean limitadas a un bilateralismo y obviamente no era invitado a foros internacionales ni a foros multilaterales. Uno, porque era una dictadura, y dos, porque internacionalmente no lo ocupaba el régimen de Pinochet porque era un riesgo para su mirada y su visión internacional. Dentro de este panorama ocurre lo que ya hablamos, que el estado de guerra a finales del 78, que solo se evita con la mediación papal. Luego de esta cercanía con Estados Unidos, y empieza el cuestionamiento con los gobiernos demócratas, con Jimmy Carter y otros presidentes que empezaron a cuestionar la visión de derechos humanos y el atentado a Orlando Letelier, Rory Moffitt, con lo cual se empezó ya a tener una visión más crítica de Estados Unidos acerca de la dictadura de Pinochet y a empezar a quitarle el apoyo y a cuestionar sus prácticas anticomunistas, sobre todo hechas en el exterior, y el terrorismo de Estado, lo cual tuvo como símbolo el atentado a Rory Moffitt, a Orlando Letelier, eso en el 76. Y
otros atentados internacionales. Posteriormente, con la administración Reagan, siguió obteniendo el diálogo y más cercanía y más cooperación hasta que la segunda administración Reagan, luego de las protestas nacionales del 83 y los disgustos sociales que tenía el país y sectores de la clase política norteamericana que veían al gobierno militar como una dictadura, más allá de la simpatía inicial por el régimen militar, por la aplicación del modelo de mercado y los resultados positivos que se obtuvieron después de la crisis del 82 y el 84 y 85, parte de sectores opositores, liberales o demócratas y la prensa empezaron a influir en una mirada negativa hacia el gobierno militar, y esto lleva a que Estados Unidos exija desde el año 85 en adelante al régimen militar una apertura política, y retoma la visión de Carter y de otros presidentes en el 70, donde exigen una mayor apertura a los derechos humanos. Y esto fue hecho con sumo cuidado, porque la disputa ideológica contra la Unión Soviética, Chile era una aliado importante para combatir a lo que ellos consideraban el imperio del mal, es decir, el socialismo real, que era el principal adversario del régimen militar chileno. Eso es, en grandes rasgos, la política internacional del régimen militar. De ahí pasamos a la transición, donde incluiremos el gobierno de Elwin y Frey, porque hasta ahí llega este texto. Entonces, ya una vez la victoria del no en el plebiscito, empieza la apertura política, obviamente, y eso genera un cambio de paradigma. Esto permite que la concertación de partidos por la democracia, que era la posición de ese entonces, ganara el plebiscito y después ganara la presidencial. Una coalición de gobierno centro-izquierda, donde la coalición de partidos, ONG e instituciones ayudaron a la reinserción de Chile en los medios internacionales, que desempeñaron un papel central con diversos actores que buscaron ayuda y cooperación para este proceso en que Chile estaba viviendo. Y esto le permitió a Patricio Aylwin, en el primer gobierno con su canciller Enrique Silva Sima, proceso de reinserción internacional, que empieza la administración Aylwin, que consiste en la aceptación de la recuperación de tradiciones democráticas, la tarea de enfrentar consecuencias políticas, jurídicas y humanitarias que se perdieron en el periodo autoritario, terminando la impunidad gravísima en el periodo anterior, disminuyendo la vulnerabilidad política del Estado y de las relaciones internacionales. Y esto le permite a Chile recuperar presencia e influencia en las relaciones internacionales a nivel global, regional, bilateral y en política exterior. Y de alguna manera se reorienta esta visión internacionalista de política exterior y de cooperación que el país tiene hasta ahora. ¿Cuál fue la política de Aylwin como presidente en las relaciones exteriores? Ya se dijo que fue un poco más tímida o breve o poco protagonista, pero se entiende que fue así porque tenía que iniciar un proceso de reinserción después de este apagón de relaciones internacionales y aislamiento que tuvo Chile. Chile tuvo que empezar nuevamente a entrar en el proceso de relaciones internacionales, por lo tanto de a poco tenía que empezar a recomponer el tejido internacional, recomponer los tratados, etc. En este caso, el presidente Aylwin y el papel de la diplomacia chilena fue ir a todos los foros multilaterales, como la OEA, además de incorporar a las nuevas instancias de concertación política regional que empezaban a crearse,
como por ejemplo el Grupo de BRICS, buscar compromisos heterogéneos y hemisféricos de promoción y defensa de la democracia y la representatividad, asumido en el marco de la Organización de Estados Americanos, que se acordó en Santiago en 91, y tratar de concentrar un liderazgo político para la región. Se negocian los primeros acuerdos de libre comercio y de complementación económica con Bolivia, Colombia, Venezuela y Argentina, que es el comienzo de una apertura internacional y las relaciones comerciales que Chile empieza a forjar de ahí en adelante. Después otras entidades también de tipo militar y de defensa tratan de volver a las relaciones con Chile en el plano militar para vender armas, reparaciones, etc. Durante el periodo 75-90 hayan tenido relaciones intermitentes. Y esto fue el seguimiento para empezar internamente a una nueva relación cívico-militar y profundizar las relaciones militares civiles con otros estados y con la comunidad internacional. El modelo socioeconómico y de mercado se iba consolidando en Chile y obviamente habían otros actores económicos que empezaban a aparecer y que son elementos importantes en las relaciones internacionales. Los organismos de cooperación económica y las políticas y procedimientos macroeconómicos eran congruentes y objetivos con otros objetivos que anteriormente se habían fijado por los estados y por Chile para la reinserción del Estado, en la búsqueda de capacidad de ahorro interno, factibilidad de la economía, la aparición de nuevas inversiones extranjeras y la aparición de otras áreas productivas, como en el sector financiero, que ya venían del anterior gobierno, y la aparición del mercado de exportación. Estas maniobras tuvieron resultados tangibles, lo cual posibilitó el ingreso sostenido y recurrente de divisas al país, que llevó al crecimiento notorio del PIB durante la gran cantidad de los años 90. Se mejoró la distribución del ingreso, bajó el volumen de la pobreza y todo aquello por la apertura y las relaciones económicas y los tratados que se establecían por el mundo, y teniendo Chile una reinserción y una aceptación genérica a nivel internacional en el mundo, donde se empezó a ver por Chile y el fortalecimiento de su democracia y economía. Ya entrando al gobierno de Eduardo Frei, que esto es del 94 al 2000. Aquí ya se establece, producto del gobierno de Elwin y de los crecimientos económicos anteriores, una baja sostenible de la pobreza, un aumento de las relaciones exteriores, un aumento del PIB, etc. Todo eso permite que dentro del gobierno de Frei se amplíen los acuerdos económicos y se busca miles de iniciativas buscando los equilibrios diversos de las distintas balanzas comerciales, buscando asociarse con diversas regiones de América Latina. Particularmente, Chile se asocia al Mercosur, no siendo integrante pleno del Mercosur, pero sí se asocia con Norteamérica y con la Unión Europea y con la región de Asia-Pacífico, incluyendo todos los países del Pacífico y Japón, China y todos los países del sudeste asiático. Además, Chile se integra a la AI y se asocia al Mercosur, como ya lo establecimos, y que aunque no tienen todas las coincidencias, hay algunas
que son homologables y se busca una concepción política de cooperación regional y se busca un sentido de globalidad a nivel regional, no estando los intereses de Chile y los intereses del Mercosur imbuidos por una dinámica de autonomía pero de cooperación interna, buscando la cooperación internacional. Después de la incorporación al Mercosur y a la cooperación con estos países, se buscan estrategias comerciales y económicas que pudieran colaborar y beneficiar a los distintos países que se integran. Algunas conclusiones generales. Se determina que en este periodo, del 73 al 2003, vivió una épocas disímiles en las relaciones internacionales, que Chile pasó por distintas visiones, una tercermundista, de un país latinoamericano revisionista que estaba buscando cómo insertarse en el mundo y hacer sus propios caminos ideológicos. Se trató de acercar a los países socialistas, no fue tomado en cuenta. De ahí pasamos de la conducta del gobierno militar, donde Chile se convirtió en un paria internacionalmente y donde fue excluido de todos los foros, políticamente censurado, donde se refugió en el nacionalismo y en el bilateralismo, y no solamente fue criticado y censurado por los socialismos reales, sino también por los países de democracia occidental. Luego, durante las dos primeras administraciones de concertación, Patricio Aylwin y Eduardo Frei, se reinicia el proceso del latinoamericanismo y reintegración regional, y se empieza a establecer las relaciones comerciales y los tratados internacionales con América Latina y el extranjero. La proyección con los tigres y dragones asiáticos y con América Latina, gracias a los factores de orden interno y las relaciones con otros países como Estados Unidos y los acuerdos con la Unión Europea. Con Estados Unidos, o sea, en la administración de Ricardo Lagos, ahí se establece acuerdos económicos con Estados Unidos, con la Unión Europea, se fijan posiciones políticas en la guerra de Irak, porque Chile logra estar como miembro no permanente de Naciones Unidas, y se atrevió a condenar la guerra de Irak, lo cual se ve como un logro político de autonomía del país, y se espera que Chile logre seguir teniendo un desarrollo estable en relaciones internacionales de aquí a más allá del bicentenario. De fondo, aquí podemos establecer que Chile, las relaciones internacionales, estos principios que nombramos en los textos anteriores, de cooperación, de respeto al derecho internacional y respeto a la democracia y los derechos humanos, se ha ido forjando en este último periodo democrático, que no siempre ha sido así, que han pasado épocas ambivalentes, porque obviamente no le vamos a pedir a la dictadura militar que respete el sistema democrático y los derechos humanos, porque estábamos en un gobierno de facto. A ellos más les interesa una relación y una visión política internacional más realista, más pragmática, donde ir a los foros internacionales era recibir reprimendas y sanciones, y eso originaba un envenenamiento internacional. Por lo tanto,
se tenía que relacionar con países de manera bilateral. Otros presidentes, como Allende, trataron de multilateralizar una ideología, la cual la realidad y la ubicación geográfica le impedía a desalinearse con Estados Unidos para tomar el eje ideológico que debía seguir, porque ellos mismos le desconocían eso para evitar problemas con Estados Unidos. Por lo tanto quedó aislado, al igual que la dictadura quedó aislada por países democráticos y países del mundo socialista. Y recién, de vuelta a la democracia, empieza de nuevo Chile a tener relaciones normales diplomáticamente, reconstruyendo este sistema de cooperación, de buscar respeto a los derechos humanos, de valorar la democracia. Porque antes los gobiernos estaban sumidos a una discusión ideológica que nos dividía en un mundo entre adeptos o contrincantes, lo cual obviamente no favorece a una perspectiva de integración internacional. Pero podemos decir que Chile pasó por distintos mecanismos: realismo, cooperación, visiones multilaterales. En este último tiempo, ahora el gobierno de Boric pone la diplomacia turquesa o la diplomacia por el medio ambiente. O sea, hemos pasado, según los distintos gobiernos, por distintas visiones del mundo diplomático para las relaciones internacionales. Y Chile se adaptándose a estos principios de cooperación, respeto al derecho internacional y profundizar la democracia y los derechos humanos, va a permitir que cualquier enfoque de la visión internacional, realismo, cooperación, pragmatismo, reciprocidad, pueda tener el país un margen de acción para poder conversar, dialogar y llegar a acuerdos diplomáticos de distintos puntos de vista, desde la perspectiva comercial hasta la perspectiva de derechos humanos, o estar sentado en el Consejo de Seguridad Nacional y atreverse, como lo hizo Lago, a rechazarle a Estados Unidos la invasión a un país. Eso permite que estos principios nombrados tienen que ser el eje de ahora en adelante, desde las instituciones democráticas hasta gran parte de los años que vienen en nuestro país, y ojalá para siempre, porque como vimos la visión histórica, los gobiernos sobreideológicos o las dictaduras distorsionan y destruyen el tejido diplomático. Bueno, esto ha sido Política del Día, en este segundo capítulo, donde hablamos de la diplomacia. Ha sido un gusto, espero que les sirva de información a quienes tengan que hacer alguna tarea, a aquellos que les interese la diplomacia, y nos vemos en un próximo capítulo de Política al Día.